Muy bien, chicos. Les mencionaba que vamos a ver cómo protegernos contra la radiación X, porque la radiación causa daños a corto, mediano y largo plazo si no tenemos los cuidados suficientes. Primero, pues el odontólogo debe estar preparado para discutir con sus pacientes los beneficios y posibles daños al usar el rayos X, así como escribir los pasos para reducir estos daños. El odontólogo Habrá pacientes que lleguen a su consulta y que estén consternados o que estén preocupados porque les van a tomar muchas radiografías, porque constantemente es que me han tomado radiografías y me han tomado 5 o 10 radiografías y ya es mucho. Entonces, la realidad es que no es mucho. La radiación que se produce en el aparato de rayos X dental es muy poca. Vamos a verlo después exactamente cuánto es, pero no es significativo para el paciente. Pero para nosotros sí lo es, porque nosotros vamos a estar ahí exponiéndonos constantemente a la radiación si no tenemos los cuidados pertinentes y sí puede ser de daño, sí nos puede causar un daño a largo plazo. Para protegernos de la radiación no es necesario un aditamento como el que tenemos del lado derecho, como se ve ahí. Eso es más para protegernos contra el SARS-CoV-2. Eso sí, pero para la radiación no. Para la radiación hay otros elementos u otras situaciones que debemos de seguir que son más sencillas y que son más convenientes y más baratas. ¿Cómo vamos a implementarlo en nuestra consulta dental? Primero, pues conociendo que hay una justificación para tomar una radiografía. O sea, debe estar justificada tomar esa radiografía. Esa es la primera norma para proteger contra la radiación tanto al paciente como nosotros. Y si vamos a tomar la radiografía, pues vamos a optimizarla y limitar la dosis, ¿no? Vamos a ver que no sea necesario tomarle radiografías de forma innecesaria al paciente. La justificación es con simples preguntas. ¿Existe evidencia de una anomalía que no puedo evaluarla con un examen físico? O sea, yo no puedo ver clínicamente algo, más bien, yo puedo ver clínicamente algo y necesitaría una radiografía para poder evaluarlo, o si no se ve en lo absoluto y sospecho de algo, entonces debo tomar una radiografía. Si hay algo que se ve que es muy evidente, pues no necesito una radiografía, ¿no? Quizás una lesión en la lengua, una lesión en el carrillo. Para eso no se necesita una radiografía, pero para probablemente una lesión cariosa, pues sí, ahí sí necesitaremos una radiografía porque existe una alta probabilidad de la existencia de una enfermedad que no es clínicamente evidente. Una lesión cariosa, pues ustedes van a ver que clínicamente se puede apreciar de una extensión muy baja, muy poca extensión, pero al momento de tomar la radiografía resulta que ya la lesión cariosa está en la pulpa. Por eso es importante tomar las radiografías cuando sospechamos de una enfermedad que no es clínicamente evidente. Ahí sí está justificada la toma de radiografías. Para cuando no, cuando hay un aspecto clínico que es de, por ejemplo, una lesión de tejido blando, pues no es necesario tomar una radiografía. No vamos a tomar la radiografía para eso. ¿Y cómo vamos a limitar la dosis y optimizar el uso del aparato de rayos X? Pues de diferentes maneras. Uno es nosotros como operadores y como nuestro personal o asistentes. Otra es para el paciente y otra es para proteger al medio ambiente, porque también vamos a proteger al medio ambiente de la radiación. Y aquí tenemos varios componentes. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Sí, desglosando cada uno de ellos. El primero es usar sensor o radiovisógrafo, así se llama, es decir, utilizar placas que nos permitan tomar radiografías digitales. ¿Por qué? Porque la radiografía digital es más sensible, o la placa para obtener radiografías digitales es más sensible que una película convencional, y por lo tanto, si es más sensible, necesito menos cantidad de radiación para obtener una imagen, para obtener una radiografía. De caso contrario, en una película convencional, como vemos aquí, esa sí necesito tomarle o tener más tiempo de exposición, tener más intensidad en la radiación, en los rayos X, y por lo tanto eso se traduce a mayor cantidad de radiación en nuestro paciente y en nosotros. La segunda es utilizar aditamentos. Los alineadores son aditamentos que nos permiten tomar con precisión las radiografías. Utilizándolos de forma adecuada, podemos obtener una radiografía de buena calidad en un 95% de los casos. Así se los pongo. Es un aditamento que es bastante útil para reducir la cantidad de radiación porque podemos obtener la radiografía de calidad
y no es necesario repetirlas. Caso que no sucede con el SNAP. El SNAP es una técnica diferente y necesitamos calcular angulación, necesitamos imaginarnos cosas y eso nos lleva a muchos errores en la toma de radiografía y por lo tanto necesitaríamos tomar otra vez la radiografía y pues exponer innecesariamente al paciente a más radiación. Si utilizamos aditamentos como lo que vemos aquí, que son los alineadores, vamos a exponer a menos radiación a nuestro paciente y por lo tanto también a nosotros. Utilizar un cono. Les había mencionado ahorita en clase que los conos es esta saliente del cabezal en forma cilíndrica que adentro de ese cono tiene una componente que se llama colimador y el colimador nos ayuda a eliminar exceso de radiación porque la radiación se produce aquí dentro del cabezal, digamos, en exceso, en muchos sentidos, que viaja a diferentes sentidos y con el momento que sale del cono puede salir también disparado en diferentes direcciones. Entonces lo que hace este colimador es reducir el exceso de esa radiación, reducir la forma del haz. Si tenemos un colimador circular, que es el del lado A, tenemos esto que es una película. Y si ustedes se fijan, la cantidad de radiación que recibe la película, pues sí cubre la totalidad, pero también hay toda esta cantidad de radiación que no lo recibe la película y lo absorbe el paciente. Entonces, si nosotros utilizamos un colimador rectangular que tiene la forma de la película, ustedes se fijan que la superficie que el paciente va a recibir de radiación, pues va a ser mínima a comparación de un colimador circular y por eso es importante utilizar un colimador rectangular. Desventaja de un colimador rectangular es que necesitamos, nuestra técnica debe ser precisa y exacta para que la radiación quede o cubra la superficie de la película. Con el colimador circular tenemos todavía oportunidad de equivocarnos un poquito, que quede un poquito choco el cono, pues no pasa nada porque tenemos bastante superficie de seguridad, por así decir. Pero en el colimador rectangular no. El colimador rectangular si ustedes se fijan, es del tamaño de la película y si movemos poquito el cono a otra posición, pues fácilmente va a quedar media película o parte de la película sin exponerse y la otra parte con exposición y pues no nos va a servir para cuestiones diagnósticas. Utilizar un cono largo, esa es otra forma de limitar la dosis de radiación. Hay dos tipos de conos, unos de 20 centímetros y otros de 40 centímetros. Los de 20 centímetros son los más comunes. El haz de rayos X, si ustedes se fijan aquí, cubre la superficie, por decir así, vamos a ponerle la mitad de la cara del paciente. Y si utilizamos un cono largo de 40 centímetros, el haz que viene por aquí va a disminuir su cantidad de superficie que va a recibir la radiación del paciente. Prácticamente un tercio, ¿no? Vamos a poner aquí que recibe un tercio. Entonces, pueden limitar la dosis utilizando un cono largo. Y utilizar, muy importante, un blindaje de plomo. Es decir, un mandil con collarín de plomo que tenga por lo menos 0.5 milímetros de espesor. El plomo ayuda a bloquear la radiación y por lo tanto nuestro paciente no va a recibir radiación de forma innecesaria en la glándula tiroides, que es altamente sensible a la radiación, ni tampoco en su cuerpo. Los órganos vitales que se encuentran aquí en el abdomen no son tan sensibles a la radiación, pero por ejemplo si la paciente está embarazada, pues sí es importante cubrir su abdomen con el mandil de plomo. Pero sí es muy importante también aquí cubrir la glándula tiroides en todos los pacientes porque la glándula tiroides es altamente sensible a la radiación. Y para el operador, es decir, nosotros, y para nuestro personal, o nuestros asistentes, o para nuestras secretarias o secretarios, para recepcionistas, para el personal que va a hacer la limpieza, podemos protegerlos contra la radiación ubicándolos de forma correcta. Si nosotros vamos a tomar la radiografía, debemos de estar por lo menos a 2 metros de distancia del paciente. Nosotros estamos aquí, 2 metros de distancia, y ya esos 2 metros de distancia ya estamos libres de radiación, no va a llegar la radiación X. O si no podemos estar a 2 metros de distancia, pues por lo menos a una posición respecto al rayo central, respecto a nuestro paciente, en un ángulo de 90 a 135 grados. Aquí está el cono, ese es el cono, el cabezal, aquí está el cono, el haz de rayos X se dirige en esta dirección. Y si yo trazo
imaginariamente una angulación de 90 a 135 grados con respecto al paciente, yo me ubico en esa posición y no voy a recibir radiación. Y todavía más, si estoy a 2 metros de distancia, pues menos radiación voy a recibir. Esa es una manera de proteger a nosotros, operadores, contra la radiación. Otra manera es el uso de dosímetro, un aparato que va a medir la cantidad de radiación que recibimos por mes. Nosotros nos colocamos este aparatito ya sea en la bolsa del pantalón, en la bolsa de la filipina, de la bata, lo dejamos ahí todo el día mientras estemos trabajando y al final del mes ese dosímetro se manda a una compañía. Esa compañía mide la cantidad de radiación que recibiste y te va a decir, ¿sabes qué, doctor, doctora? Recibiste mucha radiación este mes, te recomendamos bajarle poquito tu trabajo o dejar de trabajar, ¿no? Si la cantidad de radiación es bastante considerable. O te va a decir, ¿sabes qué? No has recibido tanta radiación, puedes seguir trabajando con las medidas que estás tomando. Y el uso de pantallas de plomo o en su defecto paredes de concreto. Si podemos tener paredes de concreto en nuestro consultorio, estaría ideal para que la radiación no salga a los locales que están al lado de nosotros o arriba de nosotros, o no sé, si el aparato de rayos X está en una pared y atrás del aparato de rayos X está un local de, no sé, de empanadas. Utilizar paredes de concreto va a evitar que la radiación le llegue a ellos de forma innecesaria. O el uso de pantallas de plomo, como vemos aquí. Este lo tenemos en la clínica de radiología ahí en la universidad. Este tipo de pantallas están recubiertas de plomo, el cristal tiene plomo y por lo tanto nosotros podemos colocarnos atrás de esa pantalla sin ningún inconveniente, sin ningún miedo de que vamos a recibir radiación, porque el plomo lo va a cubrir. Y por último, ¿qué dice la norma oficial mexicana? ¿Qué dicen las reglas que debemos de tener en nuestro consultorio? El patrón, es decir, el odontólogo, o en este caso ustedes, deberá contar con un manual de seguridad y protección radiológica. Lo deben de tener en su clínica, un manual que dice, en este consultorio nosotros nos protegemos contra radiación de tal manera, hacemos calibración y mantenimiento del equipo todos los días con tal ingeniero en aparatos rayos X o con tal técnico, una vez al año mínimo, y tienen la obligación de capacitar a su personal expuesto a la radiación ionizante, de capacitar a sus asistentes y a todos los que se encuentran en su clínica. Tienen la obligación de decirles cómo protegerse contra la radiación ionizante. Es su obligación como patrones y si no cumplen con esto, los pueden demandar. Y es todo. Conclusiones, pues ya vimos que es necesario protegerlos contra la radiación X. Ya vimos que puede ser mediante la posición, si estamos a 2 metros de distancia, o una angulación de 90 a 135 grados con respecto a nuestro paciente. Y también puede ser que estemos detrás de una lámina de plomo. Puede ser que nosotros coloquemos un mandil de plomo y también le coloquemos un mandil de plomo a nuestro paciente que cubra la glándula tiroides de ambos, del paciente y nosotros. Ojo muchachos, no se tomen la radiografía con su paciente, o sea, no se queden con su paciente sosteniendo la película y tomando la radiografía porque eso os va a exponer innecesariamente a la radiación. No pueden, no tienen por qué hacer eso. Para eso nosotros dejamos al paciente, le decimos, sostenga la película y ustedes se distancian, toman su distancia, perdón, a 2 metros o detrás de una lámina de plomo o detrás de una pared de concreto y ya pueden tomar su radiografía sin ningún inconveniente. Ok, muchachos, vamos a ver que la radiación produce daños a largo plazo, corto, mediano y largo plazo. Vamos a ver qué tipo de daños y pues espero que eso también les sirva para tomar conciencia de que la radiación no es un juego y no porque no lo vea no significa que no exista.